A las 11:47 de la noche de ayer ocurrió algo dentro del despacho privado de Mitch McConnell que no tiene precedentes en los 249 años de historia del Senado de los Estados Unidos. 4 hombres entraron en esa sala. 37 minutos después salieron tras haber tomado una decisión que podría poner fin a la presidencia de Donald Trump en un plazo de 72 horas. Conviene entender con claridad la magnitud de lo que está sucediendo. Esto no es especulación, no es un rumor, no es una exageración diseñada para atraer titulares. Lo que se está desarrollando en este mismo momento constituye la revuelta interna más grave contra un presidente en ejercicio en la historia política moderna de Estados Unidos. Y lo que ocurra en los próximos días será determinante. Está en juego si el sistema democrático estadounidense conserva todavía la capacidad de defenderse a sí mismo. Lo sucedido anoche en el despacho de McConnell no fue un hecho aislado, fue el punto de ruptura final, la última grieta en una presa que llevaba resquebrajándose durante 7 días consecutivos. Para comprender cómo se ha llegado hasta aquí, es imprescindible repasar la cronología, porque cada paso cuenta. El martes 14 de enero, el estado de Wisconsin celebró elecciones para su Tribunal Supremo Estatal. No se trataba de una contienda menor ni simbólica. Wisconsin, estado clave, y el tribunal que se elegía tendrá autoridad directa sobre disputas electorales en 2026 y 2028. Donald Trump y Elon Musk volcaron todos sus recursos en apoyar a su candidato. Financiación masiva, mítines, campañas digitales y toda la maquinaria política del movimiento MAGA. El resultado fue demoledor, no una derrota ajustada, sino una derrota por amplísimo margen. El candidato respaldado por Trump perdió por doble dígito en un estado que Trump necesita ganar si aspira a volver a la Casa Blanca. El primer estado bisagra dejó un mensaje inequívoco. Al día siguiente, miércoles 15 de enero, el Senado de Estados Unidos votó por 51 votos contra 48 para retirar a Donald Trump la autoridad arancelaria sobre Canadá. 4 senadores republicanos, Mitch McConnell, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, se alinearon con todos los demócratas para frenar un poder que Trump había utilizado de forma agresiva. El detalle clave es este. Esa misma mañana, antes de la votación, Trump atacó públicamente a los 4 senadores en su red social. Los llamó traidores, los amenazó con campañas de castigo y exigió obediencia. Aún así, votaron en su contra. Cuando la intimidación deja de funcionar, el poder comienza a evaporarse. El jueves 16 de enero llegó otro golpe, esta vez desde el corazón del conservadurismo económico estadounidense. El Wall Street Journal publicó un editorial con un titular inequívoco: la guerra comercial más estúpida de la historia. No se trataba de un medio progresista ni de una crítica ideológica. Era el establishment empresarial denunciando que los aranceles de Trump son en la práctica impuestos que recaen sobre las familias estadounidenses, que rompen cadenas de suministro, dañan alianzas estratégicas y empujan a la economía hacia una recesión. Ese mismo día, los mercados reaccionaron con nerviosismo y la crisis de los bonos japoneses comenzó a contagiar a carteras estadounidenses. Los fondos de jubilación empezaron a resentir y Wall Street dejó de justificar al presidente. El viernes 17 de enero, el escenario se volvió aún más grave. El estado de Nueva York inició la ejecución de sentencias contra el imperio empresarial de Trump. No hubo advertencias ni gestos simbólicos. Hubo incautaciones. Cuentas bancarias asociadas a Mar-a-Lago fueron congeladas. El edificio de 40 Wall Street entró en revisión judicial para su posible intervención. No era política, era derecho. Trump estaba viendo cómo el núcleo de su identidad económica se desmantelaba por orden judicial sin margen de maniobra para detenerlo. Durante el fin de semana, el sábado 18 y el domingo 19 de enero, se produjeron reuniones de emergencia entre grandes donantes republicanos.
Importantes contribuyentes del Comité Nacional Republicano suspendieron sus aportaciones. Las encuestas internas filtradas fueron alarmantes. Trump caía 12 puntos frente a un demócrata genérico. Un 32% de votantes republicanos afirmaba que no acudiría a votar si Trump era el candidato. Los financiadores del partido llegaron a una conclusión común. Trump se había convertido en un lastre electoral y se arrastraba al partido en 2026. El Senado, la Cámara de Representantes y toda la estructura republicana corrían peligro. Así se llega al lunes 20 de enero a las 11:47 de la noche. Mitch McConnell envía un mensaje de texto a 3 senadores. Emergencia, mi despacho ahora. Conviene detenerse en quiénes son exactamente esos 4 senadores. No se trata de un grupo improvisado ni de figuras marginales. Es una combinación calculada. Cuando estas 4 personas votan juntas contra un presidente republicano, no es casualidad, es estrategia. Mitch McConnell acumula 40 años en el Senado y es uno de los operadores legislativos más eficaces de su generación. Ha protegido a Trump durante 2 procesos de destitución. Tras el asalto al Capitolio, tenía los votos para condenarlo y decidió no utilizarlos. Declaró públicamente que Trump era responsable y aún así votó por absolverlo por razones técnicas. Durante 5 años, McConnell fue su escudo. La pregunta que hoy se hacen en Washington es sencilla. ¿Por qué ahora? Hay un elemento que rara vez se menciona en público y que resulta clave para entender el giro de Mitch McConnell. El 6 de enero, cuando la multitud alentada por Donald Trump asaltó el Capitolio, la esposa de McConnell, Elaine Chao, ocupaba el cargo de secretaria de Transporte. Al día siguiente dimitió, abandonó la administración como respuesta directa a lo ocurrido. McConnell, conocido por su frialdad emocional y por tratar la política como un ejercicio estrictamente estratégico, tuvo que afrontar esa realidad en su propio hogar. Trump había puesto en peligro la vida del vicepresidente Mike Pence. Sin él no lo olvidó, tampoco lo perdonó. Y ahora, con los procesos judiciales cercando a Trump y el Partido Republicano al borde del colapso electoral, McConnell ve una oportunidad. No se trata de principios abstractos, se trata de un ajuste de cuentas político largamente contenido. Antes de retirarse del Senado, McConnell se enfrenta a una última decisión histórica: pasar a la historia como el hombre que permitió a Trump o como el que lo detuvo. Susan Collins representa a Maine, un estado disputado que fue ganado por Joe Biden. Es conocida por su perfil moderado y por presentarse como una senadora que vota según su criterio, pero conviene entender su lógica real. Collins no actúa por valentía impulsiva, sino por cálculo político. La economía de Maine depende en gran medida de la industria de la langosta y de su relación comercial con Canadá. Los aranceles de Trump han golpeado directamente a ese sector, destruyendo ingresos y empleos. Cuando Trump la llamó la semana pasada para intimidarla y advertirle de las consecuencias de votar en su contra, Collins respondió con una frase demoledora: los pescadores de Maine ya están pagando el precio. Acto seguido colgó el teléfono. Con ese gesto hizo algo inédito en casi una década: trató a Donald Trump como si ya no tuviera poder sobre ella. Lisa Murkowski ocupa una posición aún más singular. Es políticamente intocable y Trump lo sabe. Ya sobrevivió a un intento de expulsarla mediante una primaria respaldada por él en Alaska. Trump apoyó a su rival, hizo campaña activa contra ella y la calificó de traidora. Aún así, Murkowski ganó como candidata escrita a mano en las papeletas, una hazaña electoral extremadamente rara. Aquella noche aprendió una lección que muchos republicanos todavía no han asumido. El respaldo de Trump no es infalible. Puede ser derrotado y, una vez superado, la libertad política es total. Alaska tiene una tradición profundamente independiente y no responde a órdenes dictadas desde Nueva York. Murkowski no tiene ya nada que perder y sí mucho que ganar como una de las figuras que se plantaron cuando el momento lo exigía. Rand Paul completa el grupo desde una lógica distinta. Es un purista ideológico.
Su padre, Ron Paul, construyó un movimiento político sobre el libertarismo, la limitación del poder del Estado, los mercados libres y la oposición frontal a los aranceles, considerados históricamente como impuestos encubiertos. Rand Paul ha mantenido esa línea durante toda su carrera. Ha defendido que el gobierno no debe intervenir para decidir ganadores y perdedores económicos. Sin embargo, su propio presidente estaba haciendo exactamente eso. Paul llevó el debate al Senado y lo expresó sin rodeos. Los aranceles son impuestos que recaen sobre los ciudadanos. Señaló la contradicción central del Partido Republicano y expuso la hipocresía del compromiso ante aumentos fiscales impulsado durante décadas por Grover Norquist. Denunció a los legisladores que prometieron no subir impuestos y ahora justifican la política arancelaria de Trump. Para Paul hay líneas que no se cruzan y esta era una de ellas. Estos 4 senadores no comparten ideología, ni electorado, ni incentivos políticos inmediatos, pero comparten un punto de saturación. Según 3 fuentes independientes, 2 del entorno de McConnell y una del equipo de Susan Collins, lo que ocurrió aquella noche no admite interpretaciones ambiguas. A las 11:47 del lunes por la noche, McConnell envió un mensaje de texto de 4 palabras. Emergencia, mi despacho ahora. Susan Collins fue la primera en llegar. Después lo hizo Lisa Murkowski. Rand Paul entró el último. Cada uno utilizó accesos distintos y llegó en momentos separados. Incluso a medianoche, la percepción pública importa. No había personal presente. No hubo asistentes tomando notas. Los teléfonos móviles se dejaron fuera de la sala. Era una reunión diseñada para no dejar rastro, aunque finalmente lo haya dejado. McConnell fue directo. Según las fuentes, abrió la conversación con una frase contundente. Tenemos 72 horas antes de que este partido sea irreparable. Colocó sobre la mesa una carpeta roja, gruesa, organizada con precisión casi jurídica. En su interior estaba todo, datos acumulados durante meses, información que la cúpula republicana había evitado hacer pública, cifras que explicaban por qué el tiempo se había agotado. El primer elemento que McConnell puso sobre la mesa fueron los datos internos, no encuestas televisivas, ni sondeos públicos diseñados para influir en la opinión. Se trataba de estudios privados encargados por el propio Comité Nacional Republicano y elaborados por consultoras cuya credibilidad depende exclusivamente de la precisión de sus resultados. Las conclusiones eran demoledoras. La aprobación de Donald Trump entre votantes republicanos había caído hasta el 58%. 2 años antes se situaba en el 88%. Entre los votantes independientes, decisivos en cualquier elección general, el desgaste era aún más pronunciado. Un 64% afirmaba que no volvería a votarlo bajo ninguna circunstancia, pero la cifra que realmente encendió las alarmas en los despachos del Senado fue otra. El 32% de quienes se identifican como republicanos aseguraba que no acudiría a votar si Trump encabezaba la candidatura. No votarían por el rival demócrata, simplemente se quedarían en casa. En términos electorales, ese dato equivale a una derrota anunciada. El segundo factor era la rebelión de los donantes. La red política vinculada a los COC había suspendido todas las aportaciones a candidatos alineados con Trump. El Business Roundtable, que agrupa a los directivos de las principales empresas estadounidenses y ha financiado campañas republicanas durante décadas, había enviado una carta privada a McConnell la semana anterior. El mensaje era inequívoco. Los aranceles estaban causando un daño directo al tejido empresarial y si no se corregía el rumbo, el apoyo financiero desaparecería. Wall Street, tradicional columna vertebral de las campañas republicanas más costosas, había catalogado a Trump como un activo tóxico. Grandes bancos se negaban a organizar eventos de recaudación. Gestores de fondos que habían firmado cheques millonarios en 2020 habían cortado toda comunicación. El flujo de dinero se estaba secando y en la política estadounidense, cuando
Cuando el dinero se detiene, todo lo demás se paraliza. El tercer punto era el frente judicial. McConnell expuso una cronología precisa. La incautación de activos en Nueva York ya estaba en marcha. El juicio en Georgia estaba programado para el 4 de marzo. A ello se sumaban causas federales que avanzaban de forma constante. Trump pasaría los próximos meses en tribunales, no en actos de campaña, declarando bajo juramento, no encabezando mítines, y la posibilidad de una condena en al menos una jurisdicción no era una hipótesis remota, era una probabilidad real. McConnell expresó sin rodeos: si Trump era el candidato republicano y resultaba condenado antes de noviembre, el partido perdería la presidencia, el Senado, la Cámara de Representantes y una parte sustancial del poder estatal. Todo. Entonces comenzó el intercambio. Susan Collins fue la primera en intervenir. Planteó la preocupación evidente. La base electoral de Trump sigue siendo leal y podría reaccionar con furia ante cualquier movimiento en su contra. McConnell respondió de inmediato: esa base representa aproximadamente al 30% del país. Para ganar elecciones se necesita el 51%. La aritmética sencillamente no funciona. Lisa Murkowski introdujo otro temor bien conocido: Trump no acepta traiciones, responde con amenazas, ataques personales y campañas de castigo. McConnell se inclinó hacia adelante y fue tajante. Trump ya estaba ardiendo políticamente. Sus activos estaban siendo embargados, los juicios avanzaban, las condenas se acercaban. La única incógnita era si el partido se hundiría con él o cortaría amarras antes de que el barco se fuera a pique. Grant Paul, con formación jurídica y sensibilidad constitucional, formuló la pregunta central sobre qué bases legales se podía actuar, qué cargos resistirían un escrutinio serio. McConnell abrió de nuevo la carpeta roja y extrajo un documento de unas 20 páginas a espacio sencillo con un lenguaje jurídico denso. Eran borradores completos de artículos de destitución ya revisados por el Consejo Legal del Senado. 4 cargos concretos: obstrucción a la justicia, abuso de poder, incitación y sabotaje económico mediante políticas arancelarias contrarias al interés nacional. El texto estaba terminado, solo faltaba una fecha. Collins observó el documento en silencio y formuló la pregunta inevitable: ¿hablas en serio? McConnell respondió mirándolos uno a uno. Nunca había hablado tan en serio en su vida. La reunión duró exactamente 37 minutos. Los senadores abandonaron el despacho por separado, sin declaraciones ni comunicados. Sin embargo, las luces del despacho de McConnell permanecieron encendidas hasta las 3 de la madrugada. Para el amanecer, la maquinaria ya se había puesto en marcha. Antes de entrar en los mecanismos constitucionales de una posible destitución, es necesario detenerse en una figura cuya ausencia de palabras se ha convertido en una confesión política en sí misma. Su nombre es Grover Norquist. Durante 3 décadas ejerció una influencia determinante sobre la política fiscal del Partido Republicano. Norquist fue el creador del llamado Compromiso de Protección al Contribuyente, un documento que los legisladores republicanos debían firmar para contar con el respaldo del partido. En él se comprometían a no apoyar jamás ningún aumento de impuestos bajo ninguna circunstancia. Norquist hizo cumplir esa promesa con disciplina implacable. Quien la rompía se enfrentaba a una primaria financiada para acabar con su carrera. Sin ocupar cargos electos ni puestos oficiales, Norquist controló durante años la ortodoxia económica republicana con más eficacia que muchos líderes institucionales. Para entender la magnitud de la contradicción actual, conviene retroceder a 1993. En aquel momento, la administración de Bill Clinton propuso un plan de reducción del déficit que incluía un aumento de 4,3 os en el impuesto federal sobre la gasolina, apenas 4,3 os. En términos prácticos, suponía un incremento aproximado del 2% en el precio por galón. Para Grover Norquist, aquello fue inaceptable. Reaccionó con furia, lo calificó como un ataque directo a las familias estadounidenses y advirtió que destruiría la economía.
activó a todo el ecosistema mediático conservador para presentar aquella medida como una carga intolerable sobre los trabajadores. Esa batalla política fue uno de los factores que permitió a los republicanos recuperar el control de la Cámara de Representantes en 1994 tras 4 décadas en la oposición. Avancemos hasta el presente. En 2025, Donald Trump ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá, del 54% a los productos chinos y del 10% al resto del mundo. Estos aranceles no los pagan gobiernos extranjeros, los pagan las empresas estadounidenses que importan bienes y el coste se traslada directamente a los consumidores. Los análisis económicos independientes coinciden. Estas medidas supondrán un coste adicional de unos 3.500 anuales para la familia media estadounidense. No es un ajuste marginal, es en términos reales el mayor aumento fiscal en tiempos de paz de la historia del país. El propio Mike Pence, ex vicepresidente de Trump, lo reconoció públicamente hace 2 semanas. ¿Y qué ha dicho Grover Norquist ante este escenario? Nada, ni una declaración, ni un comunicado, ni un artículo de opinión. El hombre que construyó su carrera política combatiendo subidas fiscales mínimas guarda silencio ante un incremento masivo del coste de vida impuesto por un presidente republicano. Esa ausencia de palabras expone una realidad incómoda. La cruzada contra los impuestos nunca fue una cuestión de principios absolutos, sino de quién los imponía. Cuando lo hacía un demócrata era tiranía. Cuando lo hace un republicano se presenta como liderazgo. Rand Paul entendió perfectamente esta contradicción y decidió verbalizarla en el Pleno del Senado. Los aranceles, dijo, son impuestos que recaen sobre los ciudadanos. Al hacerlo, obligó a sus colegas republicanos a enfrentarse a una incoherencia insostenible. No se puede firmar un compromiso contra cualquier subida fiscal y al mismo tiempo respaldar la mayor carga impositiva moderna por disciplina partidista. Con su voto, los 4 senadores dejaron claro que no seguirían sosteniendo esa ficción. A partir de ahí, el foco se desplaza al mecanismo constitucional. La Cámara de Representantes necesita 218 votos para aprobar una destitución. Los demócratas cuentan con 212 escaños, por lo que requieren el apoyo de 6 republicanos. Según fuentes que han tenido acceso a recuentos internos, 11 congresistas republicanos ya han expresado en privado su disposición a votar a favor si los artículos se presentan esta semana. No es una hipótesis, los votos existen. Sin embargo, la destitución solo se materializa si el Senado condena. Para ello se necesitan 67 votos. Con 51 demócratas hacen falta 16 republicanos. Es un umbral alto, pero no inalcanzable. Los 4 senadores que rompieron filas en la votación arancelaria no actúan en solitario. Son la cara visible de un grupo más amplio. 8 senadores republicanos adicionales han indicado en conversaciones privadas que votarían a favor de la condena si el proceso llega al Pleno. Esperan una señal clara de que cruzar esa línea no implica el fin de sus carreras. Esa señal ya se ha dado. Los borradores de los artículos de destitución llevan semanas circulando entre asesores jurídicos del Senado. Incluyen 4 cargos principales: obstrucción a la justicia por intimidación de testigos y violaciones reiteradas de órdenes judiciales, abuso de poder por utilizar la presidencia como escudo personal y presionar a gobiernos aliados, incitación a la luz de nuevas pruebas relacionadas con el 6 de enero y sabotaje económico por imponer políticas comerciales contrarias al interés nacional. El calendario es claro. Si los artículos se presentan esta semana, la votación en la Cámara se produciría en un plazo de 10 días. El juicio en el Senado comenzaría de inmediato y debería concluir en menos de 3 semanas. Una condena antes de marzo es perfectamente posible. Trump, por supuesto, no permanece pasivo. En cuestión de horas, su red social se llenó de mensajes en mayúsculas, acusaciones de traición y amenazas. Nombró uno por uno a los senadores implicados. Ya no hablaba de primarias, hablaba de destrucción.
Al día siguiente, lanzó un llamamiento a sus seguidores para acudir a Washington y detener el golpe. Las fuerzas de seguridad elevaron el nivel de alerta. El FBI monitoriza el aumento de mensajes extremistas y la Guardia Nacional permanece en situación de disponibilidad. El recuerdo del 6 de enero pesa sobre cada decisión. Paralelamente, el equipo legal de Trump ha iniciado una cascada de demandas contra el estado de Nueva York, contra el Senado y contra supuestos conspiradores dentro de su propio partido. Los expertos coinciden en que carecen de recorrido jurídico. Su objetivo no es ganar, sino retrasar, entorpecer y ganar tiempo. El problema es que el dinero se agota. Los grandes donantes han cerrado el grifo. Las aportaciones pequeñas continúan, pero no bastan para sostener una guerra legal en múltiples frentes. Las facturas superan ya los 50 millones de dólares. Con activos embargados, Trump se queda sin liquidez y en la política estadounidense quedarse sin financiación equivale a quedarse sin margen de maniobra. Esta vez la diferencia es clara. Ya no se trata de lealtad ideológica, se trata de supervivencia política. Los senadores republicanos miran el mapa electoral de 2026 y hacen cuentas frías. Si Trump lidera el partido y es condenado penalmente antes de noviembre, el Senado está perdido. Si en cambio es apartado antes de las elecciones, el partido aún puede salvar parte de su estructura. El mundo empresarial ya ha fijado su postura. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a las mayores